Estamos ya con Juan Carlos Liendo O'Connor, ex jefe de la DIN. Así que, señor Liendo, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Bienvenido a Punto de Vista. Lucho, buenas noches, un gusto. Bueno, ¿qué le parece toda esta situación, estos últimos ataques y toda la situación de violencia, de distinto tipo, de delitos, de crímenes que seguimos viviendo como país, digamos? Ya, cuestión cotidiana del día a día, ¿no? Lamentablemente. Sí, bueno, es totalmente penoso. Mira, después de haber visto todos los hechos de violencia y crimen del 2024, que es la época de violencia criminal delincuencial más grande de toda nuestra historia, los hechos de estos últimos días nos demuestran que todo lo que ha hecho el gobierno, las autoridades, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, con respecto al crimen, es un total fracaso. ¿No? Esta modalidad de crimen, esta nueva dimensión, sobrepasa los poderes de la República, ¿no? A tal punto de que obliga a los políticos a tomar posiciones frívolas o mirar hacia otro lado. Eso es lo que estamos viendo. Pero es muy importante lo que tú acabas de mencionar en medio de los videos, ¿no? Cómo se graban durante la acción criminal y cómo lo viralizan. Esto no es producto de unos asesinos que se vuelven locos de la noche a la mañana para hacer ello. Esto demuestra cómo ha escalado la violencia estructurada. Aquí lo importante, digamos, obviamente tienes que capturar a los asesinos, ¿no? Sí. Pero esto quiere decir que el negocio del sicariato ya está exigiendo pruebas fílmicas y que se difundan como parte de toda una mafia para asegurar el control territorial en zonas, ¿no? Este fenómeno es sumamente complicado porque lo que estamos viendo es la expresión armada de las economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, ante la ausencia del Estado, ante el vacío del poder político, ante la frivolidad en la toma de decisiones y la incompetencia de los poderes de la República para dar seguridad a los peruanos. Esto durante el 2025 va a ser mucho peor. Ese es un detalle importante. ¿Usted cree que el 2025, que ya estamos arrancando precisamente con estas imágenes terribles, va a ser peor en el tema de la criminalidad que el 2024, que también ya tuvimos niveles increíbles? Con cifras contradictorias, índices confusos, pero por lo menos más del 30% de asesinatos por crimen que el año 2023. Y a mí me desalienta porque me parece haber escuchado declaraciones de la presidenta diciendo que el ministro del Interior es una eminencia. Bueno, pues la pregunta es, ¿vamos a tener los peruanos que soportar más violencia, más crimen y más indolencia del Estado? O sea, es incompetencia e inefectividad del Ejecutivo, ¿no? Absoluta incompetencia, corrupción del Poder Judicial, Ministerio Público. Y el Congreso mira para otro lado. Es un hecho concreto que la seguridad de los ciudadanos no es una prioridad para el gobierno, no es una prioridad para los políticos. Y esto va a seguir empeorando. Ok, y digamos, con esto que menciona, ¿no? Y entiendo se refiere también a las constantes declaraciones del ministro del Interior, pues, ¿no? Que dice que en Chile sacan información y destacan la inteligencia peruana, que es una de las mejores, no solamente de la región, sino del mundo, ¿ah? Y que bueno, siempre entra en dimes y diretes con la Fiscalía, o culpa a los medios de comunicación, en fin. ¿Qué hacemos? ¿Estamos a la deriva? Sí, definitivamente, en términos de seguridad, estamos a la deriva. Y cada día es un caos. O sea, ya criticar más al gobierno, a las autoridades, realmente cansa y aburre. Aquí hay que tener un enfoque sobre lo siguiente, Lucho. Este problema sí se puede solucionar. O sea, hay forma de solucionarlo, hay mecanismos y hay personas que pueden comprometerse con un trabajo serio y decidido. Y te lanzo una pequeña aproximación. Hay un equipo de trabajo que está avanzando mucho con esto. Mira, el problema que estamos viendo no es un problema de policías y ladrones. Aquí se está enfrentando el crimen transnacional con modalidades de hace más de 30 años que ya no sirven, porque esto es un fenómeno que tiene variables estratégicas de características políticas, económicas, sociales y ya hoy de seguridad nacional. Por eso, la aproximación a la solución pasa indispensablemente por respetar las instituciones y el Estado de Derecho. Las leyes están dadas para solucionar estos problemas y esto nos obliga a que las autoridades deben exigir
convocar al Consejo de Seguridad Nacional, porque es el espacio institucional donde se define bien el problema, se definen los actores, los objetivos por alcanzar, quiénes van a enfrentarlo, los recursos, los planes estratégicos, las responsabilidades, el marco legal, los presupuestos y las metas. Eso se hace en el Consejo de Seguridad Nacional. Claro, pero ¿qué hacemos si tenemos, por ejemplo, un Congreso que da leyes? En lugar de ir contra la criminalidad, parece que más bien la favorece o hasta la protege, ¿no? Bueno, es un gran... Hay varios casos también, ¿no? De estas leyes insólitas, pues, que han publicado el año pasado, ¿no? El Congreso, en la lógica de la supervivencia, está más preocupado por una acción del Poder Judicial que se ha vuelto preponderantemente política, con una ideología para perseguir judicialmente, con razón y sin razón, a un sector de la política que no juega con su ideología. Esto ha desprestigiado la acción del Ministerio Público y provoca reacciones del otro lado que al final favorecen a los criminales, a los delincuentes, ¿no? Y nos dejan desprotegidos a los peruanos. Claro. Acá hay 5 acciones estratégicas que a partir del Consejo de Seguridad se deben implementar. Es indispensable. 5 acciones. Detenciones masivas, con el marco legal, los recursos, ¿no? Y todo esto por un periodo de no mayor a 9 meses, entre 6 y 9 meses, ¿no? Detenciones masivas con penas agravadas, juicios sumarios, jueces sin rostro y campos de detención temporal tipo de prisioneros de guerra, porque la delincuencia se ha desbordado. Esto va a dar el espacio necesario, ¿no?, para que exista un periodo de tranquilidad en la población y simultáneamente se hagan las reformas estructurales en el Ministerio Público, en el Ministerio del Interior y en la Policía para entrar a combatir ya con mayor solidez a un problema que va a durar mucho tiempo, va a costar muchos recursos y mucho esfuerzo al Estado. Mientras más se demore en emplear este tipo de soluciones, los peruanos vamos a seguir desprotegidos y siendo víctimas de la violencia criminal transnacional. Pero actualmente no contamos con el marco legal, digamos, para poder implementar una medida como la que está mencionando. Para eso es el Consejo de Seguridad Nacional. A ver, el Consejo de Seguridad Nacional, si tienes una guerra externa, te va a decir, enemigo, no me ataques porque no tengo la ley. Así no es. Por eso hay mecanismos legales e institucionales. El Consejo de Seguridad Nacional da las medidas de excepción dentro de la Constitución del Estado de Derecho para poder combatir este tema. No se puede dejar de combatir este tema del crimen organizado porque no le puedes decir al sicario, no mates tanta gente porque estoy en problemas con el Poder Judicial, lógico, tengo que modificar las leyes, tengo que hacer las reformas estructurales, por favor, no seas malo. No, así no funciona. Claro, o sea, que sí. Aquí se necesitan medidas urgentes, de corto plazo, de mediano plazo, pero ya con carácter y firmeza. Algo que ningún político que tiene responsabilidad en el país muestra. No muestran carácter, no muestran decisión. Claro, pero digamos, algo de lo que ha mencionado se pudo hacer o se pudo intentar al menos durante estos estados de emergencia, pues que hemos estado renovando en los últimos tiempos, pero no se hizo nada. Claro, porque ahí tienes parte de la frivolidad del poder. El estado de emergencia. ¿De qué sirvió el estado de emergencia en estos distritos o en estas regiones? Sirvió para algo. Sirvió para empoderar al crimen y para utilizar recursos del Estado sin fiscalización adecuada. Hay mucho dinero detrás de esos estados de emergencia que nadie controla, ¿no? Ese es un tema muy, muy crítico. ¿Usted cree que ha habido un tema también de malversación o de corrupción puntualmente en esa situación? Por lo menos no me sorprendería. Y se debería, investigar y tanta cosa, ¿no? El problema es crítico, Lucho. Si no se atiende de manera seria y consciente, los peruanos vamos a seguir sufriendo hasta que la gente se acostumbre, como pasa en otros países, y el Perú sea un nuevo tipo, más complicado que México o Colombia, donde el crimen ocupa el lugar del Estado, incluso el lugar de la justicia. ¿No? Y bueno, la situación es demasiado crítica, tanto en la ciudad como en sitios alejados como en la frontera con Ecuador por la minería ilegal, en Patás o en la Rinconada en Puno, donde hoy día es un desmadre y nadie hace ni dice nada. Así es. Bueno, son, como se dice, zonas liberadas, ¿no? En la práctica. Donde no se puede ingresar, la policía no ingresa. La zona del norte, en Patás, los aguajún tienen que protegerse de los criminales
ecuatorianos que entran a territorio peruano para regular el comercio de oro ilegal, ¿no? Protegiendo, entre comillas, que es controlando a los mineros ilegales que trabajan para el crimen. La policía no se da abasto para ellos, o sea, la policía ha sido sobrepasada en un montón de cosas. Entonces esto es muy crítico. Pero para hacer, en todo caso, estas propuestas que están mencionando, se necesita de todas maneras pues una decisión política, ¿no? Exactamente. Que a las luces no tenemos. Pues, no hay. No hay una intención por parte de la presidenta en ese sentido, ni tampoco del Congreso, hay que decirlo, ¿no? No, ni del Ministerio Público y de la Justicia. O sea, mira, tiene los tres poderes del Estado que miran para otro lado y de hecho la seguridad para ellos no es prioridad. Prioridad es sacarse fotos, es comprarse prendas, relojes, viajar, solucionar sus problemas de la justicia y sus broncas entre ellos y sobre todo asegurarse su puesto de trabajo hasta el 2026. Esa es su prioridad. La seguridad no es prioridad para los políticos hoy en día. ¿Y usted cree, digamos, que ya como que estamos ingresando al periodo electoral o preelectoral, ¿no? Este tema de la inseguridad ciudadana va a ser uno de los fundamentales y los candidatos que lleguen con propuestas sólidas y concretas con eso van a tener muchas opciones de ganar? Yo creo que el enfoque por ahí no es... Bueno, es necesario tener ese enfoque, es bien claro, lo conoce, pero eso no va a ser lo más importante. Mira, el fenómeno del crimen es transnacional y lo que vemos en procesos electorales, como en México, en Colombia, en Nicaragua y en otros sitios de la región, los procesos electorales se ven manchados por la presencia del crimen y asesinatos de carácter político. La pregunta es, en Ecuador. Exacto, como ocurrió en Ecuador. La pregunta es, ¿el Perú va a estar libre de eso? ¿No va a suceder acá? Lamentablemente, el proceso electoral va a estar manchado, ¿no?, con la sangre de la violencia criminal ante la incompetencia, la indolencia y la frivolidad de los tres poderes del Estado en el Perú, que no actúan conforme a los desafíos de un fenómeno violento y criminal tan fuerte como el que estamos viendo. Y al hablar, digamos, de esta situación que ya sobrepasa las fronteras, ¿no? Exacto. Lógicamente, además de generar acciones efectivas aquí en el propio territorio peruano, se tiene que también, obviamente, coordinar con estos países vecinos también, que están sufriendo de lo mismo, ¿no? A ver, eso tampoco se ve. No se ve y también los países vecinos también están sujetos a este problema tan grande, ¿no? Y más que coordinar, estamos entrando en el nivel de la interacción de la defensa y seguridad nacional, que involucra al Ministerio de Defensa y a Relaciones Exteriores, y también a la función inteligencia del Estado, que aquí, en el Perú, la función inteligencia para estos casos, y no sé para cuál otros, resulta irrelevante o no existe, porque los tomadores de decisiones parecen perdidos frente a este fenómeno. Para enfrentar este fenómeno criminal, tú bien lo has señalado, necesitas interacción más que coordinación, porque aquí los jefes de la banda están fuera del país, las instrucciones llegan desde otros países. Los objetivos no son solamente matar personas, es sostener las economías ilegales transnacionales del narcotráfico y de la minería. Y ese es un aspecto ya que hoy cobra importancia de seguridad y defensa nacional. No es sí es problema, los sicarios, no, pero a veces está la policía. Pueden atrapar al monstruo mañana si lo quieren. Ellos, ¿no?, son, digamos, como la gente que ejecuta ese tema. son los ejecutantes. No es lo importante, ni digamos, las cabezas, exactamente, ni la gente que está metida en el meollo del asunto. De la decisión política, ¿no? La policía no es una institución política, es una institución de seguridad de la ciudadanía, del orden público y del orden interno. Y esto es un tema político y es un tema transnacional. Y había un detalle importante también que un medio internacional que tocó ese tema... Financial Times. Señalaba, ¿no? El tema del dinero. Digamos, toda esta economía o esta cantidad de dinero importante, ¿no?, que se genera con estos delitos, y que son conexos, ¿cierto?, señalaba que ha sobrepasado ya, se podría decir, al propio dinero que en este caso tendríamos como Estado, o las organizaciones para defenderlo, a las instituciones para que efectivamente destinen esos recursos para la defensa de nuestro país. Claro, porque... ¿Es cierto eso o no? Sí, definitivamente. Y no solamente que ha sobrepasado en cantidad, sino en la dinámica de funcionamiento. Es mucho más eficaz que el Estado, mucho más eficaz que el gobierno, que los poderes de la República, que las fuerzas de seguridad, y que son economías
ilegales transnacionales que mueven flujos de dinero a través de estructuras económicas y financieras, lavado de dinero, de lo cual forma parte los sistemas bancarios, y que nadie quiere tocar, es parte del problema, el sistema bancario de las economías ilegales para el lavado de activos, y la influencia política transnacional, ¿no?, que está asociada con las bandas criminales. Mira, en toda la zona de minería ilegal hay políticos. Todos están relacionados con la actividad de producción de minería ilegal y también narcotráfico. Eso va a tener una proyección inevitable sobre el proceso electoral con mucho más fuerza que el Estado, porque tiene influencia política de los países que viven de la economía ilegal, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Bolivia, o sea, México. Lógico. Digamos, o sea, influyen sobre el Perú. Nosotros tenemos una ventaja, tenemos una estructura sólida, ¿no?, de manejo de flujo monetario, de empresas y de gente trabajadora. Pero lamentablemente estas economías ilegales están sobrepasando la capacidad del Estado. En otros lugares ya la dominan, en los países que te he mencionado, la dominan. Si no actuamos pronto, rápido, con una visión de carácter estratégico en el campo político, económico, social, del tejido social que se desconfigura y de la seguridad nacional, el Perú va a ser inviable como un país en paz, próspero y trabajador. Vamos a estar sometidos al crimen y al narcotráfico. Bien, bien, señor Lindo, muchísimas gracias por estar aquí Un gusto, con nosotros Lucho. esta noche.